se ratifica y la patrona, los patrones, si los patrones no lo cumplen, ellas lo exigirían y por lo tanto las desemplearían. Entonces creo que son argumentos bastante vagos, discriminatorios, en el cual pues habla meramente el que las trabajadoras no tienen derechos desde la visión de los legisladores y las legisladoras. Por otro lado, creo que es muy importante hablar cómo la práctica, en el cual pues una cosa está escrito en el papel, una cosa lo que decimos, declaramos en los discursos, y lo que pasa con las trabajadoras del hogar. ¿Lo pasa, por favor? ¿Sí? Ahí. Por ejemplo, las trabajadoras del hogar pues nunca han contado con un horario de trabajo hasta que no lo exigen. Y la patrona, los patrones dicen, para ti no hay horario porque no hay, en ninguna parte lo dice, como si la trabajadora no fuera ser humano. La trabajadora, hay trabajadoras que han prestado su servicio todos los años de su vida, incluso han dejado a su familia para atender a otras, y después no cuentan con una pensión. Las trabajadoras migrantes en nuestro país han padecido mucha discriminación, muchas formas de trato por el simple hecho de que no son de este país, y se les dice que en México no hay ley para las trabajadoras del hogar, como que si también transitar o ir a otro país nosotros no pudiéramos contar con los mismos derechos. Las mujeres que tienen que abandonar a sus hijos, encerrarlos para ir a cuidar los hijos de otros, sin considerar que ellas también tienen derecho a una guardería para sus hijos. Las mujeres también que han dejado la vida en el trabajo, que también necesitan de un trabajo digno, necesitan de una calidad de vida y merecen también ser respetadas. Las mujeres que viven violencia sexual, hostigamiento, simplemente, o sea, el cuerpo de las mujeres que trabajan no son a la orden del patrón, y sin embargo muchas veces pueden pasar eso, y la primera persona que desprotege a estas compañeras son las mismas mujeres, ¿no? Las mujeres migrantes han vivido también mucha discriminación por el hecho de ser pobres, por el hecho de necesitar ese trabajo, y pues a veces se les dice, bueno, en tu casa vivir en el suelo y dormir aquí en la cama pues es mejor, y tendría que agradecerlo, ¿no? Y simplemente decir que hemos reivindicado nuestro trabajo con mucha lucha, y desde a nivel regional e internacional queremos ser llamadas como trabajadoras del hogar, porque nos merecemos los mismos derechos, y porque nuestro trabajo es digno, y porque la esclavitud se ha eliminado, ¿no? Simplemente merecemos un trato digno en el trabajo, y las mujeres y los hombres que ocupen nuestro servicio tienen que tratarnos con dignidad. Las niñas, por ejemplo, en esta actividad es muy acostumbrado que se ocupen a las niñas por el hecho de que, pues, como las señoras dicen, la puedo moldear a mi modo, y si desde niña la ocupo, pues ella va agarrando mi costumbre, y no estamos a la orden de las señoras, porque ellas nos contratan y tienen que respetar pues nuestro derecho a la educación. Y entonces, ¿por qué exigimos la ratificación del convenio 189? Porque se garantizarían los derechos fundamentales de las trabajadoras, porque se estaría cumpliendo sus derechos. La anterior, por favor. La anterior. Ajá. La anterior. Antes. Ahí.
el respeto y cumplimiento de sus derechos humanos laborales, visibilidad y reconocimiento social como tal, en que el gobierno estará haciendo justicia, saldando una deuda histórica a un sector que tanto ha contribuido en el desarrollo del país y aún no ha sido recompensado ni reconocido su trabajo, en que las trabajadoras del hogar gozarán iguales derechos y garantías laborales que el del resto de los trabajadores. La que sigue, por favor. Y simplemente pues hablar sobre el contenido del convenio 189, donde el gobierno mexicano se compromete firmándolo, pero regresa a este país y ha tardado en ratificarlo, y creo que lo que se compromete lo que uno promete lo tiene que cumplir, y el hecho es que las trabajadoras del hogar es urgente que cuenten con los mismos derechos, y es urgente que las trabajadoras del hogar por una vez en su vida se les reconozca en las leyes, y que las trabajadoras del hogar, como dice el convenio 189, establezcan un contrato de trabajo para que tanto patronas como patrones puedan ejercer los mismos derechos y no siga pasando lo que ahora está viviendo la trabajadora, que se tuvo que llevar su comida en su casa por el hecho de seguramente ahorrar tiempo, y no tuvo tiempo para comer y se quiso llevar los chiles en nogadas, ¿no? Migrantes, donde las mujeres migrantes antes de ir a otro país deberían de contar con un contrato para no pasar también todo este tema de la trata o la cuestión de la explotación sexual. El convenio 189 también dice que deben de respetarse las medidas, deben de tomarse las medidas para asegurar que la trabajadora del hogar se beneficie de un régimen de salario mínimo, ahí donde exista, por ejemplo, ¿no? En México todavía no, las trabajadoras del hogar no cuentan con un salario, no está tipificado un salario para las trabajadoras del hogar, por lo tanto se puede cobrar lo que quiere uno o pueden pagarnos lo que a la voluntad o lo que los bolsillos permiten, y que muchas veces o la gran mayoría de las veces se ganará pues lo que el patrón pague, ¿no? Todo miembro deberá adoptar medidas para asegurar que la trabajadora del hogar, tiene derecho a un trabajo seguro, así como un ambiente laboral seguro y saludable. También creo que es muy importante considerar eso, ya que las trabajadoras del hogar, muchas de las veces el hostigamiento que viven es que en los cuartos donde ellas habitan están en malas condiciones y corren peligro también en ese sentido. Garantía de la seguridad social para proteger efectivamente contra las prácticas abusivas. Se deben establecer un reglamento de operación para las agencias de colocación también, donde muchas de las veces la agencia convierte un negocio la colocación de las trabajadoras y cobra incluso más de un salario mensual de la trabajadora a un patrón para colocarle, y muchas veces prefiere un patrona conseguir a una trabajadora en una agencia por el hecho de que se le cobra, ¿no? Porque creen que se le van a garantizar, ¿no? Y muchas de las veces pues tampoco las agencias representan los derechos de las trabajadoras del hogar, y siempre
se va a prestar a que no te gustó el trabajo, salte, yo coloco otra y vuelvo a cobrar. Entonces estas formas también en el cual la misma trabajadora tiene que pagar una comisión, y si gana 200 pesos, 300 pesos, tiene que dejar 50 pesos diarios a la agencia. Y entonces, bueno, en nuestro trabajo creemos que el trabajo que ustedes realizan como legisladores tienen que contemplar que no solamente el sector de las trabajadoras somos vulnerables, sino que otros, en el caso mío, que hablo a nombre de las trabajadoras del hogar, todo el tema que se discutió ahora, partiendo del salario, partiendo de las condiciones de las mujeres que realizan este trabajo, que la mayoría son mujeres pobres que vienen de sus lugares de provincia, y no vienen aquí por gusto a trabajar en el hogar, vienen porque no han tenido las oportunidades en sus pueblos, y llegar a la gran ciudad donde creen que van a mejorar, pues les va peor, porque está el maltrato, están las malas condiciones, y está en el que abusamos o abusan de ellas por la necesidad que tienen. Muchísimas gracias por la invitación, y consideramos las trabajadoras del hogar que no podemos seguir viviendo con salarios miserables, contratos indignos, mientras otras personas u otros patrones cuenten con seguridad social, o incluso los legisladores tengan seguridad social y otras prestaciones de salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelina. Agradeciendo la tolerancia de las ponentes y el ponente, abriríamos una ronda de intercambio de ideas con los legisladores. Tengo apuntado al senador Armando Ríos Peter y ya abro la lista mientras le doy la palabra. Yo primero que nada felicitar la mesa. La verdad es que de todas las peleas que hemos tenido, por lo menos es una opinión que comparto con Zoé. Es la primera vez que hay temas que sin duda alguna, si los tomamos como grupo parlamentario, se puede hacer la diferencia en la agenda nacional que reciben las personas. Yo creo que el dato es, yo no me imaginaba que era ese tamaño de dato, el tema de que haya más servidores o servidoras domésticas que gente en el sector educativo es un dato sumamente fuerte. Yo creo que no nos damos cuenta de la dimensión del asunto. Entonces yo felicito mucho el planteamiento. Mis preguntas son… con base en la primera parte de salarios mínimos, es ¿cómo jugaría o cómo juega en la explicación de salarios mínimos el tema de pleno empleo? ¿O cuál es la narrativa atrás, digamos, de la condición de pleno empleo que tenemos en este país? Porque creo que es ahí donde está mucha de la contraargumentación para efectos de un diagnóstico temporal de la aplicación de la medida frente a la declaración esta absurda que hizo Carstens. Entonces, sería una pregunta ahí a los dos. Y no sé si se valga, pero que pudieran debatir la lámina de las MIPYMES de la doctora por parte del doctor Gerardo, porque aun cuando parezca que no es un porcentaje menor, si se puede impactar en el 39% del mercado laboral, donde digamos, estas empresas entre 1 y 5 puedan tener un impacto o no a partir del salario mínimo, yo creo que sería interesante escuchar al doctor Esquivel y tal vez ese peloteo que está ahí implícito. Y por último, perdón, a final del día como que el debate entre formalidad e informalidad se me quedó en contradicción entre ambos. Yo estaría más por la idea de que a mí se me quedó esa percepción, sino para que se me aclare. Me parece que el asunto del salario mínimo ayuda a contrarrestar la informalidad, no al revés. O esa fue la opinión que se me quedó. Gracias. Gracias, senador. Tomamos una ronda de participaciones y al final le doy la palabra a los ponentes. Senadora Padierna. Bueno, de las gráficas dos primeras que vimos, yo quisiera recordar que cuando inició el modelo neoliberal en nuestro país a principios de los 80s, se hizo todo un discurso en relación al salario mínimo. En aquellos años, 80, 81, que fueron los paros cívicos y una insurgencia muy interesante en México de gran parte de la sociedad cuando se anunciaron las medidas neoliberales, que en pocas palabras era
reducir salarios, aumentar impuestos, privatizaciones, la reducción del Estado en la economía, el desempleo, etcétera, todo eso que fue realmente muy doloroso en el anuncio tan solo, más dolorosa ha sido la realidad, pero en aquel tiempo, en relación a los salarios, se decía que eran la causa de la inflación, porque veníamos de una crisis inflacionaria que pegó justamente a finales de los 80s, que eran la causa de la inflación y que por lo tanto los salarios se convirtieron en una herramienta discursiva de control de la inflación, que en realidad la finalidad real era maximizar la tasa de ganancia. Se decía que abaratar la mano de obra implicaría tener más empleos, lo mismo que ahora nos dijeron con la reforma laboral, que disminuir el salario en los hechos trajo en paralelo pues menor empleo, porque está en todos los datos que nos dieron en estas importantísimas gráficas. Yo lo que quisiera decir es que desde entonces la izquierda levantó esa bandera de luchar por un salario constitucional. Hoy el coordinador en su discurso de arranque de estos trabajos decía, ¿qué pide el PRD? Pues que se respete la Constitución. La Constitución marca un salario remunerador. ¿Qué es eso? Bueno, también está a discusión, pero es siquiera que alcance para comer, vestir, ir a la escuela, la salud, el transporte, que son luego… Y yo creo que lo que realmente ha venido impactando en el término inflacionario o en la inflación, más bien son los insumos de la producción, que es principalmente el aumento a la gasolina, el aumento a la electricidad, que son los insumos, pues, que sí impactan en los costos de manera directa. Pero viéndolo desde el otro ángulo, aquí lo dijeron los especialistas, el impacto positivo de un aumento en los salarios es mayor que seguir manteniendo bajos los salarios. Y yo nada más diría uno, el fortalecimiento del mercado interno, el fortalecimiento o el crecimiento de la demanda agregada, porque eso sería un detonante de la actividad económica y eso generaría empleos y eso podría ayudar también al fortalecimiento de la economía. La economía es fuerte, sí, solo sí hay producción. Lamentablemente, por nuestra vecindad con Estados Unidos tan cercana, México se está convirtiendo en mero mercado, en mero consumidor, de ser un país productor con industria, con campo, con energéticos, con un montón de cosas. En 30 años hemos perdido prácticamente la cualidad productiva. Y Estados Unidos, las potencias son fuertes porque son productoras, buscan mercados en otros lados, pero porque son productoras. Y aquí, de ser un país productivo, nos estamos convirtiendo en un país importador de todo y siendo un mero mercado para las mercancías que producen otros. Si exportamos, pues valor primario. Entonces, creo que el tema de los salarios, quiero felicitar, le preguntaba a Blanquita quién fue la idea. Desde luego hemos visto al jefe de gobierno encabezar esta lucha, al menos en el Distrito Federal, buscando un impacto en la agenda nacional. Creo que es una estrategia muy correcta, pero me decía Blanca que fue el coordinador el que puso este tema en la agenda. Quiero felicitar esta idea, gran idea, y más aún si se complementa con el trabajo en el hogar, que también es un tema que discutimos durante la reforma laboral. Quisimos meter el trabajo agrícola, el trabajo de los migrantes, el trabajo de los jornaleros, el trabajo doméstico, que le dijimos así, ahora ya aprendimos algo nuevo hoy, no se le llama trabajo doméstico, se le llama trabajo en el hogar. Hay que reformar eso en las leyes. Entonces no quisieron hacer ningún cambio para estos sectores, pero son los sectores sobreexplotados, justamente con salarios de jornal, así dicho despectivamente en la ley,
Estas son los trabajos de las banderas de la izquierda. Nosotros debemos estar poniendo el acento en las grandes mayorías. Y si hay una gran mayoría, hoy lo aprendimos también, no lo habíamos visualizado con esta claridad tan rigurosa, es las trabajadoras principalmente en el hogar. Bueno, yo hago ese comentario. Gracias. Senador Raúl Morón. Apuntamos, tengo el senador Raúl Morón, Alejandro Encinas, senador Zoe, y para cerrar el senador Mario Delgado. El senador Morón primero. Algo muy elemental, porque yo igual felicito el tema a la mesa y a los ponentes, las ponentes. ¿Y cuál sería, a juicio de ustedes, lo que debe incrementarse el salario mínimo? O sea, porque se entiende que el salario no resuelve por sí todas las necesidades que tiene una familia. Debe ir acompañada de muchas otras cosas, con este enfoque de derechos, el derecho a una vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál sería el salario y cuáles serían estas condiciones en que se encuentre? Porque yo igual aprecio que incrementar el salario mínimo lo que va a hacer es dinamizar la economía, porque va a haber más recursos circulantes, van a poder comprar más, los comerciantes van a poder tener posibilidad de darle vueltas al mismo, etcétera, etcétera. Pero no entiendo, o sea, la cantidad o el porcentaje que deba incrementarse para hacer realmente que ese salario responda a las necesidades de una familia. Nada más. La relación entre el obrero y los patrones. Y ahora ya tenemos no solamente la posibilidad del contrato por hora, por día, por mes, por semana o por mes, sino también por capacitación y a prueba, lo cual va a implicar no solamente una fragmentación de la jornada laboral, sino una fragmentación del salario. Y por otro lado, lo que estamos viendo con las reformas energética, la educativa, la de telecomunicaciones, es prácticamente el desmantelamiento de los sindicatos y de los contratos colectivos nacionales. Porque ahora el sindicato de trabajadores petroleros, el sindicato de trabajadores electricistas
En el momento en que vengan las desincorporaciones de activos, las fusiones en empresas mixtas o lo que son las cesiones de, si no la venta de activos, los convenios para transferir al sector privado, algunas áreas va a implicar la formación de nuevos sindicatos. Hasta el propio sindicato petrolero va a tener que pedir la toma de nota en las empresas extranjeras que se establezcan si quiere mantener su calidad de sindicato de rama a nivel nacional, de rama industrial. Entonces yo creo que este debe ser el tema central de nuestro debate desde la izquierda en este periodo legislativo. El mundo del trabajo, donde un aspecto es el salario y la demanda de generación de empleo, pero vamos a enfrentar una realidad totalmente distinta, donde lo que se busca es el desmantelamiento de la organización sindical y de los contratos colectivos. Yo quisiera conocer las opiniones de ustedes. Vamos a ratificar seguramente el convenio 189 de la OIT, pero ¿vamos realmente a lograr, una vez ratificado, generar un esquema de seguridad social para las trabajadoras del hogar? ¿Van a poder alcanzar un salario mínimo si van a fraccionar la jornada laboral, ya sea en el empleo formal o en el trabajo en el hogar? Yo creo que son los temas de fondo que necesitan un replanteamiento desde la izquierda, porque ya las cosas no son como las vivíamos antes. Senador Zoe, por favor. Muchas gracias. De igual forma, yo celebro que este tipo de temas sean los que se estén abordando en nuestra reunión plenaria, esto que hemos denominado agenda de la gente, de verdad lo celebro. Como decía Armando, me parece que el tema particular de las trabajadoras del hogar es un espacio en donde convergen muchos de nuestros grandes problemas: discriminación, informalidad,